Bien, buenas noches una vez más aquí en el salón de la parroquia. Buenas noches ahí en casa. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos en la página Fe Viva TV. Que no se los olvide darle like, compartan para que el mensaje de la palabra del Señor llegue a más familias. Si tú crees que a alguien le interesa o le hace falta alguna de estas pláticas, etiquétasela y mándasela para que eso se vaya y se vaya cada vez más. Para que la página pues se mantenga viva gracias a ustedes y al mensaje que el Señor da. Así sentados ahí en casa, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración de introducción. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. Perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa está llena. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré por siempre en la casa del Señor. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Te bendecimos, Señor, en esta noche, en estos momentos, por el amor que nos has tenido en este día, por tu misericordia. Pedimos la luz de tu Santo Espíritu, para que esta palabra, para que este mensaje abra nuestro entendimiento. Llegue, Señor, a todos nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí en casa, llegue tu palabra hasta el rincón más escondido, hasta el corazón más apagado se encienda. Que tu palabra llegue a los enfermos que están en casa, a aquellos que los hemos dejado de cuidado de nuestros seres queridos. Danos fuerza, Señor, con tu Espíritu. Reaviva, Señor, siempre esta llama, que siempre se mantenga encendida. Por algún motivo o circunstancia de la vida, Señor, esta llama empieza a apagarse, que tu Espíritu la vuelva a encender. Más aún, Señor, si queda humeante, aún así, Señor, reavívala con el poder de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, iniciamos con el mensaje de hoy. Seguimos con la introducción a la Biblia. Ya esta es la quinta sesión, nos quedaría esta y la de la siguiente semana. Se abre otro nuevo bloque aquí con ustedes, que es los sacramentos instituidos por Jesucristo y basados en la Sagrada Escritura por nuestro hermano José Ramos. Hablar sobre introducción a la Biblia es muy amplio. Son muchas cosas. Quizá abramos una segunda parte, terminando los bloques que están predestinados o anotados en el programa. Se abriría otra parte que se llama Introducción a la Biblia, segunda parte. Y la persona de Jesús en los Evangelios, segunda parte, para extender esto, porque es mucho lo que hay que hablar. Por eso me di la tarea ahorita de unos minutos poner esto que ya lo vimos la semana pasada. Es solamente recordar. Si ustedes que están empezando a reavivarse con la Sagrada Escritura, es importante aprender estas cosas, que no se nos pierdan de vista. Solamente para hacer recordatorio, este es un pequeño mapa de la tierra de Israel. Decíamos que la Biblia hebraica tenía o tiene, en el primer canon entró con 39 libros, que son los libros que protocanónicos. Es el primer canon. Y esta Biblia
se traduce al griego. ¿Por quiénes habíamos dicho? Por 70 escribas. ¿Por qué decidieron los rabinos de Jerusalén traducir la Sagrada Escritura del hebreo al griego? Porque todos los judíos de la diáspora, cuando iban a las sinagogas, no entendían el mensaje. No entendían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la Biblia se leía en hebreo. Entonces ellos tenían que la lengua griega. Se dieron la tarea de los escribas de convocar los de Jerusalén, convocar a 70 escribas, y estos dijimos que se iban ¿a dónde? A Alejandría, a traducir la Biblia hebrea al griego. Cuando lo impresionante es de que los 70 escribas lo traducen en diferentes partes por separados. Cuando se reúnen otra vez en Jerusalén, se dan cuenta todos los maestros, los rabinos, que la Sagrada Escritura, las traducciones, es la misma. ¿Qué pasa aquí cuando ellos están en Jerusalén? Añaden 7 libros. Libros, habíamos dicho que se llaman, ¿qué? Deuterocanónicos, porque entran en el segundo canon. Estos libros se los encuentran ellos ya en griego. Los revisan los rabinos de Jerusalén y dicen que son inspirados por Dios. ¿Recuerdan la semana pasada que era lo que tenía que tener un libro para poder ser introducido al canon? ¿Alguien me podrá decir si lo recuerdan? Primero, que tenía que tener inspiración divina. Muchas de las veces nosotros o algunos de nuestros amigos escriben algún libro. ¿Tiene inspiración humana? Sí, pero ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar por una revisión para que sea aceptado por la iglesia. En este caso, para los rabinos tenían que buscar que el escrito tuviera una inspiración divina. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dijimos que están inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hay dos autores principales en la Sagrada Escritura. ¿Quién? Dios y el hombre, el escritor. Toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son inspirados por el Espíritu Santo. Los 73 libros. No hay ninguno que no esté inspirado por Dios, si no, no entraran ¿en dónde? En el canon. Más aún, el último libro que se escribió fue el Apocalipsis en el año 90, 100 después de Cristo, fue inspirado por el Espíritu Santo. En la isla de Patmos, allá en Éfeso, Juan es encarcelado en una isla. ¿Por qué? Lo quisieron desterrar de su lugar para que él ya anciano se pusiera triste y se olvidara pues de su familia o de su comunidad o de sus amigos. Entonces lo apresan, lo encierran en Patmos, en la isla de Patmos, ahí en Éfeso. ¿Y qué pasa ahí? Él empieza a inspirarse por el Espíritu Santo y empieza a escribir, ¿qué? El libro del Apocalipsis. Fíjense, todavía a esa edad, porque San Juan fue el único apóstol que murió de longevo. ¿Qué quiere decir? De anciano. Todos los demás apóstoles murieron martirizados. Él es el único que murió de edad avanzada. Pero aún así, con esa inspiración, con esa fuerza del Espíritu Santo, escribe el libro del Apocalipsis. Un libro muy inspirado por Dios, muy simbólico. Entonces, aún así, en circunstancias fuertes o duras, tiene que ser un libro inspirado. Otra de las cosas que habíamos visto para que entrara un libro en el canon es que escrito por un apóstol, en el caso del Nuevo Testamento, o por un profeta, en el caso del Antiguo Testamento. Y otra cosa es que fuera ortodoxo. ¿Qué quiere decir eso? Que ayudara a la sana doctrina. A la sana doctrina. Y otra cosa, que sea la autenticidad y que sea aceptado por unanimidad, o sea, que por todos. ¿Qué pasó aquí cuando estaban reunidos los 70 escribas con los rabinos de Jerusalén? Se encuentran 7 libros, no en hebreo, sino que ya están traducidos al griego. ¿Qué hacen? Los insertan en el canon. Por eso les llaman libros deuterocanónicos. Pero hay algo controversial con estos 7 libros.
que no estaban escritos en hebreo, sino que están ya en griego. Los revisan por unanimidad y los meten al canon. Es muy importante que un libro sea inspirado. Yo cuando estudié en el instituto, fue en el 95, tuve un maestro que se llamaba Juan López Vergara. Duré muchos años sin verlo. Cuando volví a verlo, volví a ver en el año pasado, del 95, el año pasado, son 27 años. Yo iba entrando al salón, iba pasando él, y oí que le dijeron ingeniero. En cuanto escuché ingeniero, me di la vuelta y sí era él. Imagínense, 27 años sin verlo, pues obviamente cambió su fisonomía, pues. Y él no me reconoció. Le dije, ingeniero Juan, y volteé y me ve. Dice, ¿te conozco? Le dije, yo fui su alumno en el 95. Dice, ¿te gusta leer? Le digo, sí, mira, me entregó un libro. Dice, para el otro sábado que venga a la clase te voy a entregar otros 2 libros. Esos libros los estuvo él redactando durante muchos años. Él ya había escrito ya 3 libros. Me entregó otros que habían sido ya revisados por la iglesia. Y en una ocasión me lo encontré, yo soy jardinero, me lo encontré en Puerta Plata. Iba él caminando y pensando, le dije, ingeniero, y voltea y me dice, Rubén. Le digo, sí. Le digo, ¿qué hace aquí? Dice, no, pues yo aquí vivo. Le digo, lo veo muy pensante. Dice, sí, dice, ¿te acuerdas de los libros que te entregué hace algunos días? Le digo, sí. Dice, estoy todavía en que veremos si el otro me lo aprueban. Dice, ya lo han revisado 2 sacerdotes de la arquidiócesis. Dice, falta que lo revise uno. Y él no está de acuerdo en muchas cosas en lo que yo escribí, los otros 2 sí. ¿A qué voy con esto? Que un libro que tú escribas, que sea inspirado por ti, es muy bueno, pero tiene que ser, ¿qué? Revisado. Revisado, eso es muy importante. Que tu escrito sea revisado y así autorizado. Que no tenga, ¿se acuerdan que habíamos dicho que por qué muchos libros no entraron en el canon? Porque eran, ¿qué? Apócrifos, tenían una falsa doctrina, eran sujetos a errores. Entonces, si un libro tiene que ser escrito por un humano, tiene que tener una inspiración divina y también tiene que tener, ¿qué? Una revisión. Muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasó con estos 7 libros deuterocanónicos? Que los encontraron en griego, los revisaron los 70 escribas junto con los de Jerusalén, los vieron inspirados, los vieron auténticos. ¿Por qué? Porque sabían de la vida de Judith, sabían del profeta Baruch, de Tobías, Macabeos 1 y 2. ¿Habían escuchado de ellos? Sí. Entonces, por unanimidad, los meten al canon y viene siendo el segundo canon. Entonces, 39 libros que estaban en hebreo, más 7 que los encontraron en griego, hace un total, ¿qué? De 46 del Antiguo Testamento. Muy importante que esto lo conozcas tú. Ahora, ¿por qué estos 7 libros, todas las Biblias católicas lo tienen? ¿Por qué algunas Biblias protestantes no lo tienen? ¿Y por qué algunas asociaciones bíblicas que tienen sus Biblias sí los aceptan? A eso se le llama ecumenismo. ¿Qué pasó con estos 7 libros tan famosos y controversiales? Vamos a regresarnos hacia el año 1555. ¿Alguien sabe qué pasó en este año? La Reforma Protestante. Aún así, muchas Biblias hebraicas no tienen estos 7 libros.
En el siglo primero y adelantito, ya después de Cristo, cuando la iglesia naciente empieza a predicar el evangelio, cuando nuestro Señor ya sube a los cielos, inicia la iglesia primitiva, los apóstoles ya empiezan a predicar y conocen que la Biblia griega. Pero una de las cosas que los judíos querían desacreditar a la primera iglesia para poderlos a poner mal con los judíos que se iban convirtiendo, decían que estos 7 libros, como no habían sido encontrados en lengua hebrea, decían que eran ¿qué? Apócrifos. ¿Qué hacen los judíos? Los quitan de la Biblia hebraica. Pero la iglesia naciente en el año ya primero, después de Cristo, los apóstoles decían, si ustedes quieren quitarlos, quítenlos. Nosotros vamos a seguir. De hecho, Jesús, cuando iba a las sinagogas, conocía ya la Biblia griega. Entonces, en este primer siglo, los judíos dicen, para desacreditar a la iglesia naciente, esos libros que son apócrifos, los quitan. Y los apóstoles dicen, si ustedes quieren quitarlos, nosotros vamos a seguir. ¿Con qué? Con la Biblia griega, que ya tenía ¿qué? Los 7 libros deuterocanónicos. No sé si van entendiendo esta parte, es muy importante que la entiendan. El por qué Biblias protestantes no las tienen. En el año 1555, la Reforma Protestante, ¿con quién inició? Con Lutero y Calvino. ¿Qué decían ellos? ¿Qué argumentaban para quitar estos 7 libros encontrados en griegos y no en lengua hebrea? Dice, son apócrifos. ¿Y qué hacen? Los quitan también. Ya, fíjense, pasaron muchos años, muchos siglos. Martín Lutero junto con Calvino empiezan a hacer sus Biblias, pero ya no con los libros deuterocanónicos, que son estos 7. ¿Por qué? Decían que eran apócrifos, eran falsos, sujetos a errores, porque no estaban en la lengua hebraica. La lengua ¿de quién? De Dios. Entonces los eliminan. Pero entonces, ¿por qué algunas denominaciones o algunas escuelas bíblicas protestantes sí los aceptan? Voy a borrar una parte del pizarrón. Vamos a brincar, bueno, déjenme borrar esta parte esta parte sí la entendieron ya muy bien. No voy a borrar el mapa, pero esto sí, esto creo que ya se entendió bien, ¿verdad? 39 libros de la Biblia hebraica, traducidos por los 70 escribas, ¿en dónde? En Alejandría de Egipto. Llegan a Jerusalén ya con los libros traducidos, insertan los 7 y tenemos los 46. En el año 1947, después de que surge la Reforma Protestante, empiezan a hacer sus Biblias y quitan los 7 libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque decían que estaban escritos solamente en griego y no en lengua hebraica. En 1947, por esta parte más o menos, a un lado del Mar Muerto, hay un lugar que se llama Qumran. ¿Qué pasó ahí en Qumran? Fíjense, 1555 a 1947, no hace mucho. Estamos cerca de nuestro siglo, cerca del año 2000. En este lugar hay una montaña que se llama Qumran.
En este lugar, en el desierto, estaban unos pastores cuidando a sus ovejas. Cuando vieron que ya era tarde, uno de ellos empieza a esconder a sus ovejas. Y al ver que le faltaba algunas, dice, se me perdieron. ¿Qué es lo que hace? Se va a buscarlas a la montaña, que quizá pudieron las ovejas haberse subido a la montaña y esconderse en una de las grutas que había ahí. Ya estaba oscureciendo. Sube a la montaña el pastor y se encuentra con una planicie y hacia adentro un hueco. En esa cueva, él al introducirse le dio miedo. Agarra una piedra, la desprende de la montaña y la avienta, pensando que sus ovejas estén ahí. Pero le dio miedo entrar porque ya estaba oscureciendo. Avienta una piedra y suena algo así como una vasija de arcilla o de barro que truena. Entonces se asusta, pero a la vez se emociona. Dice, ¿y si esto es oro? ¿Si esto es joyas? ¿Qué es lo que hace? Baja de la montaña y se va por su primo, que también estaba cuidando las otras ovejas. Le dice, oye, se me perdieron unas ovejas y subí a la montaña. Y en una de las grutas, al querer introducirme, me dio miedo y aventé una piedra y me encontré con un sonido que cuando golpeó, sonó como unas vasijas de arcilla. Dice, ¿qué tal si es oro? Dice, vayamos. Se arman de valor los dos pastores y suben con cuerdas, con antorchas. ¿Y con qué? Con algunas de sus bolsas, pensando que se iban a encontrar con un tesoro. Emocionados. Uno de los pastores, al quererse introducir, como era ondulado, cae de bruces en el lugar. Y al caer, cae encima de otras vasijas de barro. ¿Y qué pasa? ¡Fum! Se desprenden todas, se quebran. Y asustado y emocionado, le dice a su primo, ven, baja, que ya está aquí el oro y las joyas. Baja su primo con las antorchas y al momento que ellos alumbran, se dan cuenta que eso era puro papel, puros papiros. ¿Qué se encontraron? Se encontraron libros del Antiguo Testamento, libros en lengua hebrea. ¿Qué hicieron ellos enojados? Y luego alumbraron más hacia el fondo y todo estaba lleno de vasijas de arcilla, de barro. Y empezaron a quebrarlas todas las que estaban ahí. Se dan cuenta que es puro papel, puro papiro, cueros. Se enojan y empiezan a quemarlos. Imagínense. En el año segundo antes de Cristo, en el siglo segundo antes de Cristo, estos escribas, cuando se encontraron los 7 libros escritos en griego, ¿quiénes se los mandaron a ellos? A ellos se los mandaron los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Era un grupo del judaísmo que se dedicaba a transcribir la Biblia hebraica. ¿Y qué hacían? La transcribían y las mandaban a las sinagogas. ¿Las mandaban a dónde? Junto a la diáspora. A todos los lugares donde estaban los judíos. Entonces los esenios, al darse cuenta que había 70 escribas que habían traducido el hebreo al griego 39 libros, les mandan 7 más que ya están traducidos, ¿qué? En griego. Pero los 70 escribas no los encuentran en griego, solamente los encuentran en griego, los revisan por unanimidad de todos, los insertan en el canon. Por eso el Antiguo Testamento tiene 2 canon. El primero, que es la lengua hebraica, que son 39, y el segundo, que son 7 del griego. Y se hace ya solamente uno, que son 46 libros del Antiguo Testamento. En esta parte de aquí así, cuando los pastores enojados empiezan a quemar todo lo que ellos quebraron y se encontraron, dices, no es posible, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar oro, joyas y algunas otras cosas más de valor. Pero uno de los pastores dice, no los quemamos todos,
Dice, agarremos unos y llevémoslos, a ver cuánto nos dan por estos papeles viejos. Bajan de la montaña, de las grutas, y otro día caminan ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, y en el mercado ponen su tenderete de algunos libros que ellos recogieron y que se llevaron, para ver si por lo menos les daban algunas monedas por esos libros o escritos viejos. ¿De cuándo eran? Del segundo siglo antes de Cristo, más de 2000 años. Estando ellos ahí, pasa un franciscano, arqueólogo de la escuela de Jerusalén, y mira que en el piso hay algunos papiros y algunos escritos en lengua hebrea. Al darse cuenta y empieza a traducir y ya lee la lengua hebrea, se da cuenta que son libros del Antiguo Testamento. Les pregunta a los pastores que dónde los habían encontrado, y ellos les señalaron que aquí, en las cuevas o las grutas de Qumran. Entonces se sorprendió y le dio mucho gusto a este arqueólogo franciscano. Reúne a más arqueólogos de la escuela de Jerusalén, y ¿qué hacen? Se dan cita ¿en dónde? En las grutas de Qumran. Al introducirse, se dan cuenta del desastre que hicieron los pastores. Qué lástima, fue una pérdida muy grande. ¿Por qué? Porque ahí quemaron libros del Antiguo Testamento, libros escritos en hebreo. Pero lo que los pastores no se dieron cuenta, que más arriba en las cuevas había otras grutas. ¿Qué hacen los arqueólogos franciscanos? Junto con los maestros de Jerusalén, los rabinos, se introducen y se encuentran con más vasijas llenas de papiros y de rollos de lengua hebraica. Y vaya sorpresa, ¿qué creen que se encontraron ahí? Los 7 libros que estaban en griego, los encontraron en lengua hebrea. Por eso algunos protestantes o algunas escuelas bíblicas, asociaciones protestantes, por eso empiezan a aceptarlos. Los ponen después, hasta el último, los 7 libros. Todo lo que tuvo que pasar, ¿cuántos siglos? Para que ellos de veras aceptaran, algunos, que los 7 libros encontrados que metieron los 70 escribas, ahora ya estaban en lengua hebrea. Muchos judíos, ahorita, la mayoría todavía no los aceptan. Pero ya está el hallazgo, ¿dónde? En Qumran, en 1947. Nosotros cuando fuimos a Jerusalén, nosotros bajamos por esta parte y entramos al Mar Muerto. De aquí pasamos un poquito lo que es al desierto y nos encontramos con una fortaleza que se llama Masada. Esto, si me da tiempo, lo voy a explicar. Era una fortaleza de Herodes en aquel tiempo, en tiempos de guerra. Yo cuando estudié esta parte, yo no sabía de esto. Si yo haya sabido de este lugar, ahorita ya es un lugar de visita por muchos peregrinos, por el hallazgo y por el lugar. Pero nosotros pasamos de largo porque no sabíamos. Nuestro guía, Víctor Baez, quizá tampoco sabía de esta parte. Entonces pasamos de largo. Si hubiéramos pasado o sabido, hubiéramos llegado, no nos tardamos, porque está aquí solamente a algunos cuantos kilómetros de Jerusalén. Aquí, nosotros pasamos por aquí así. Si yo haya sabido de esto cuando estaba en Jerusalén, que fue en el 2017, yo me haya dado la tarea de decirle al guía, llévanos, aunque sea, para ver el hallazgo de Qumran. Por eso les dije que estos 7 libros eran muy importantes y muy controversiales. Todavía ya algunas iglesias protestantes no las aceptan. ¿Qué es lo que pasa cuando Martín Lutero cisma la iglesia junto con Calvino? Empiezan a hacer
sus Biblias. Ahí está la Biblia luterana y la Biblia calvinista. Entonces ellos no los introducen. Y la iglesia dice, la iglesia nunca tuvo problema. Si ustedes no los quieren introducir o no los quieren aceptar, ese es el problema de ustedes. La iglesia los ha querido y los ha aceptado siempre. ¿Puedo borrar? Ahora sí voy a borrar esta parte. Ok, ¿alguna duda, pregunta? Los de aquí presentes. ¿Queda entendido esta parte? Porque nos vamos a regresar otra vez a esta era, de la era de los protestantes. Voy a dejar el mapa. Fíjense lo que tuvo que pasar desde el segundo siglo antes de Cristo hasta 1900, ya borré, pero bueno, voy a ponerlo aquí, 1947. ¿Cómo llegaron los libros hebreos a este lugar junto con todas las vasijas que estaban ahí? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años sin nadie darse cuenta? Hasta apenas en el hallazgo de 1947 por los arqueólogos franciscanos de Jerusalén. ¿Qué pasó tanto tiempo para que nadie se diera cuenta? ¿Y quién los metió ahí? ¿Por qué estaban ahí tantos años? No sé si les mencioné que hubo un grupo de esenios. Este grupo eran maestros de la ley, eran rabinos, que ellos se dedicaban a transcribir los textos originales de la Biblia hebrea y los mandaban a las sinagogas. Era como la imprenta. ¿Pero en qué? La imprenta manual. En papiros, en cueros y en piedras de muchas otras formas. Ellos tenían su campamento por aquí, por esta parte, en el desierto. ¿Qué es lo que hacían ellos, los esenios? No estaban mucho en Jerusalén. Ellos iban a lugares solitarios, a las afueras, en los desiertos donde no hubiera tanto bullismo. ¿Para qué? Para concentrarse, para transcribir y estar mandando, y transcribir y estar mandando a las sinagogas de todos lados. En el año 67 después de Cristo, cuando el pueblo judío siempre estuvo oprimido por la mayoría de los imperios, el griego, el babilónico, los persas, pero el último imperio que dominó al pueblo judío en toda su totalidad y en todo su poder fueron los romanos. Este imperio, en el año 67 después de Cristo, por el emperador Tito, empieza a conquistar Jerusalén y empieza, en algunas partes, empieza a destruirla o a devastarla parcialmente. Porque en el año 70 es cuando él destruye todo Jerusalén y lo devasta totalmente. Pero ¿qué pasó en el año 67? Surgió un revolucionario, el Yair. Así se llamaba esta persona, el Yair. Oprimido por los romanos, empieza a hacer una revuelta contra las patrullas romanas y empieza a pelear contra ellas y empieza a eliminar algunas pequeñas que estaban a las afueras de Jerusalén, el Yair. ¿Y qué hace? Él convoca o se reúnen con él 3,000 judíos. Con él. Al darse cuenta el emperador Tito sobre este revolucionario que lo siguió mucha gente, que empezó a destruir las patrullas romanas de alrededor de Jerusalén, manda matarlo. ¿Y qué hace él? Corre hacia un lugar en el desierto, como les dije, que se llamaba Masada.
Aquí estaba Masada, custodiada por algunas patrullas romanas. Llega el Yair llega y conquista Masada. Masada es una fortaleza, voy a ponerla aquí. Es como un volcán. Estaba amurallada, una planicie más o menos como de 1 kilómetro. Y para entrar a este lugar era en forma de serpentina, dando la vuelta y subir ahí. El Yair junto con sus seguidores, 3,000 judíos, con todo y familia, mujeres, niños y hombres, suben, conquistan Masada. Esta fortaleza la construyó Herodes el Grande. ¿Para qué? Para en tiempos de guerra. La hizo más o menos, esa era una altitud como de 500 metros. Les repito, yo cuando estudié esto, yo todavía no lo conocía. Nosotros bajamos a esta parte del mar Mediterráneo y llegamos a Masada. Llegamos a esta fortaleza. Entramos adentro de la fortaleza. Ahorita ya es un lugar turístico. Ya no había forma de subir en forma de serpentina, pero ya al tiempo de los años, ahorita ya en el 2017, obviamente ya hay un lugar donde subir a la Masada, la fortaleza de Herodes. Herodes la construyó en tiempos de guerra, pero es una fortaleza muy, muy pensada. Y el Yair sabía que al conquistar Masada, él iba a refugiarse junto con los 3,000 judíos. ¿De quién? Del emperador Tito. Cuando el emperador Tito manda a 2 generales, uno con unos batallones, cada general llevaba una legión de romanos. Entonces, si eran 2 generales, llevaban 2 legiones. Cuando pasaban por toda parte de Jerusalén y en algunas partes, iban destruyendo todo. Pero para esto, el Yair ya estaba en la fortaleza, ya la había conquistado, ya estaba seguro. Porque si él se quedaba en Jerusalén, ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar. Era seguro. Porque los romanos, cuando decían que iban a matar a alguien, lo buscaban y lo mataban. Él sabía. Entonces lo siguen las demás familias. Los esenios, que estaban más o menos en esta parte, en su campamento, ellos saben que al pasar las tropas romanas por esta parte iban a destruir todo. Y no iban a dejar ningún solo testigo. Se dan prisa ellos de ir ¿a dónde? A las cuevas de Qumran. ¿A qué? A esconder todos los libros de la Sagrada Escritura en lengua hebrea. Obviamente, porque estamos hablando en el 2º siglo antes de Cristo. Perdón, no, estamos en el año 67 después de Cristo. ¿Sí? Ya es después de Cristo. Ellos saben que al pasar las tropas romanas iban a destruir todo. Suben a las cuevas y empiezan a guardar todo en las vasijas de arcilla. En todas las cuevas, en todos los lugares. Entonces, como los romanos iban al paso destruyendo todo, llegan al campamento, destruyen a los esenios, todo el campamento, los matan a todos y no queda ningún testigo. Todos los romanos dicen, no hay nadie. Pero no sabían que los esenios habían dado la tarea ya desde antes de subir y esconder todo. Llegan los romanos, destruyen el campamento de los esenios y ellos dijeron, quemaron todo. Y mataron a todos y no quedó ni un solo testigo. Llegan los romanos, las 2 legiones llegan al lugar de Masada. ¿Y qué hacen? La rodean toda y ponen sus campamentos aquí así. Entonces dicen ellos, los romanos, vamos a esperar a que el Yair, cuando se les acaban las provisiones, van a bajar. Y cuando bajen, los matamos. Pero oh sorpresa, 1 semana y no bajaban. Porque cuando los romanos empezaron a ver 15 días y no bajaban por provisiones, por agua,
por comida. ¿Qué pasaba? Pasó un mes y no bajaban. Pasaron 2 meses y no bajaban. Pero los romanos ya habían destruido a su paso lo demás. ¿Cómo se alimentaban los romanos? Con las familias judías que fueron capturadas en Jerusalén. Les llevaban comida, les llevaban víveres, les llevaban agua. Pero a estos, ¿cómo se alimentaban? Si estaban cerca en el desierto, un calor insoportable. Nosotros cuando fuimos a esta parte del desierto, pues fuimos en un tiempo más o menos saludable, no estaba tan caliente. Pero ellos que estuvieron aquí, pasaron 6 meses y no bajaban. Pero a ellos los alimentaba, ¿quiénes? Las familias judías que capturaron al paso. Los mandaban por víveres y se alimentaban. El emperador Tito estaba furioso. ¿Por qué? Porque estos 2 generales no podían conquistar Masada, no podían conquistar a El Yair. Era una burla para el imperio. Y además, al emperador Tito le costaba una fortuna mantener a 2 legiones de romanos en el desierto. Pasa un año y nada. ¿Qué es lo que pasa? El emperador Tito manda a su tercer general y le da una consigna. Dice, ve a Masada, dice, y mata al Yair y a todos sus hombres. Si regresas sin haberlo matado, yo mismo te cortaré la cabeza, le dice el emperador Tito a su tercer general. El emperador se da la tarea de llegar a este lugar donde estaban los otros 2 comandantes con todas sus 2 legiones. Él llega con una tercera legión. Llega y estudia todo. Y le dicen los 2 generales, le hemos dicho al emperador Tito que no podemos subir. Porque ellos cuando intentaban subir, ¿qué es lo que pasaba en esta parte de aquí? Los de arriba, cuando iban subiendo, les aventaban rocas. Y solamente había un camino. Les aventaban rocas y las rocas al ir pegando se despeñaban algunas y ¿qué hacían? Los derribaban. Entonces no podían subir. No podían subir para nada. Era imposible. No podían. No pudieron los 2 generales. Llega el tercer general y estudia toda la topografía y se da cuenta que enfrente de este lugar hay otra montaña. Le dice el tercer general a los otros 2 generales, dice, vamos a traer la montaña hacia aquí. Dicen los 2 generales, dice, ¿cómo eso es imposible? No podemos. Dice, nosotros no. ¿Qué hace el tercer general? Captura más familias judías y empiezan ¿a qué? A derribar la montaña. Empiezan a trasladar la tierra hacia este lugar. ¿Y qué creen que pasó? No se pierdan. No se pierdan la siguiente semana. Son 8:50 y me gusta respetar el tiempo de ustedes. Ya nos quedó claro que la Biblia hebrea contenía 39 libros que eran los libros protocanónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que entraron el primer canon. Después, los 70 escribas reciben 7 libros ya traducidos a la lengua griega y los insertan y entran en el segundo canon, que se les llama como deuterocanónicos. Y se conforman de que vienen siendo ya los 46 libros del Antiguo Testamento. Les dije la semana pasada que todo el Nuevo Testamento se escribe en lengua griega y esos forman solamente un solo canon. Quisieron meter muchos libros,
Algunos quisieron meter que el Evangelio de Pedro, que el Evangelio de María Magdalena, que el Evangelio de Judas Iscariote, que el Evangelio... No, 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 no. Por eso el canon se le llama ¿qué? Es una regla. En el Concilio de Trento, el Papa dice, este es el canon completo, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, que son 76, y nunca más se vuelve a meter otro libro. Pero eso sí, los pudieron quitar ¿quiénes? Las iglesias protestantes, cuando la iglesia se cisma con Martín Lutero y Calvino. ¡Fum! Ahí se desprenden ellos, desprenden casi mucha parte de la iglesia en Europa, y ahí sí empiezan a hacer sus Biblias luteranas, sus Biblias calvinistas, y ellos sí quitan los libros que ellos quieren, que vienen siendo los 7. ¿Por qué? Porque no estaban en lengua hebrea. Pero ¿qué pasó en el hallazgo de Qumran? Oh, sorpresa, se encontraron en lengua hebrea. O sea que sí son inspirados por Dios. ¿Sí? Es la lengua, decían los judíos, que solamente era la lengua hebrea, la lengua de Dios. Por eso los quitan. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren saber qué pasó con esto? A veces la historia nos ilustra para entender muchas cosas. Por eso yo les decía, en el 1947 se encuentran los rollos aquí, que nadie supo durante muchos años, muchos siglos, pero ¿quién los llevó ahí? ¿Por qué llegaron ahí? Fue por los esenios. Cuando sabían que pasando las tropas romanas los iban a matar a todos y destruir todo, iban a destruir todos los libros. Y los insertan ahí. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, por estas historias que nos ilustran y comprender y entender un poco más tu mensaje. Sabemos, Señor, que nuestra capacidad no nos da a veces para entender muchas cosas, pero confiados en la luz de tu Santo Espíritu, como lo dices tú en tu palabra, el Espíritu Santo les hará recordar todo. Y sabemos y confiamos que en un futuro esto que estamos aprendiendo, Señor, nos va a servir para enseñar a otras personas que necesiten de tu palabra y de tu mensaje. Cuando San Pablo, Señor, predica a los corintios, les dice a los corintios que sí es bueno pedir los dones del Espíritu Santo, dones de sanación, dones de curaciones, muchos dones. Pero hay una parte importante que San Pablo les dice a los corintios: pidan el don de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que la entiendan para que la puedan enseñar a sus hermanos. Danos, Señor, a nosotros ese don de la palabra, poderla aprender, escucharla, entenderla, comprenderla, vivirla, Señor, y transmitirla a aquel que está necesitado y sediento de ti. Nos cubrimos, Señor, con tu sangre y con el manto de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga, ahí en casa también.